Para seguir hablando sobre eh, los datos atípicos y la asimetría, el siguiente tema es el de la regla empírica. Entonces, si tenemos que los datos provienen de una distribución normal, entonces la regla empírica me dice más o menos en qué rangos podrían encontrarse esos valores en la proporción esperada de las observaciones para una distribución normal. Entonces, los datos de la regla empírica, digamos, la tabla viene dada por esta información que tenemos acá. Ya se las muestro en una forma más organizada. Entonces dice, eh, para una distribución normal, si tenemos una distribución normal y para esa distribución normal, entonces estamos trabajando con un promedio X y una desviación estándar S. El promedio de la observación sería X y la desviación estándar de la observación sería S. Entonces tenemos que en el intervalo que va entre este que está aquí, entre X menos una desviación hasta X más una desviación, esperamos que esté el 68% de las observaciones. Entonces se dice que a una desviación estándar del promedio estarían el 68% para una distribución normal. A dos desviaciones estándar tendríamos el 95% y a tres desviaciones estándar tendríamos el 99%. Entonces esa es la regla que se conoce como la regla empírica para los datos normales. Y los otros dos conceptos serían el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis, de apuntamiento o kurtosis. Entonces, el coeficiente de asimetría se refiere al grado en los cuales los datos se reparten encima o debajo de la tendencia central. Entonces, se calcula, digamos, con esta fórmula que está acá. Fíjense ustedes que tenemos, digamos, estoy sumando los valores que serían xi menos x barra elevado al cubo. Entonces, al tener aquí este cubo acá, bueno, estoy dividiendo entre n por s al cubo, pero bueno, al tener aquí este cubo, quiere decir que si este valor está a la derecha del promedio, entonces va a ser un valor positivo y al elevarlo al cubo me va a dar un valor muy positivo. Pero si está a la izquierda, entonces al hacer esta resta, pues me va a dar un valor negativo, entonces va a quedar muy negativo. Entonces por eso, si la distribución es simétrica, digamos, se van a cancelar los positivos con los negativos, pero si es asimétrica, va a tener alguna tendencia en cuanto al signo. Entonces aquí está el ejemplo de cómo sería para diferentes valores de kurtosis, para diferentes valores del sesgo. Entonces, si tenemos que, fíjense, como voy a tener que estos valores, el que jalona, digamos, son los que están más lejos del centro, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, para una distribución que tenga esta forma, ¿listo? Entonces, más o menos, probablemente el centro, no sé, debería estar por acá, pero, digamos, estos valores están muy alejados hacia la derecha, mucho mayores. Entonces, al calcular esta cantidad, me va a dar una cantidad muy positiva. Mientras que si la distribución tuviera una forma así, digamos, tal vez el promedio está por acá, pero al hacer esta cuenta, pues me van a dar valores negativos. Entonces, por eso se dice que si la cola es hacia la derecha, tenemos un sesgo positivo, y si la cola es esta zona en la cual tenemos valores así un poquitos, pero son muy alejados del medio. Si la cola es hacia la izquierda, entonces ahora voy a tener un sesgo negativo. Esa sería la representación con respecto a la asimetría. Con respecto a la kurtosis, se calcula con esta cuenta. Fíjense que estamos haciendo ahí una operación
pero después de haber hecho esa operación se le resta 3, ¿cierto? Entonces, eso ¿por qué se lleva a cabo de esa forma? Eh, Porque si se calculara esta cantidad sin el 3 para una distribución normal, pues nos daría exactamente 3. Entonces, eso quiere decir que al restar ese 3, entonces lo que estoy es calculando cuál sería el valor de esta cantidad eh, comparado con la distribución normal. Entonces, eso me lleva a una característica más o menos de esta forma. Entonces, supongamos que yo tengo una distribución que es normal. Entonces, la distribución normal va a tener una forma que aquí en esta gráfica la hemos caracterizado con esta curva. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si yo al calcular el coeficiente de kurtosis, entonces me va a dar un valor positivo? Entonces fíjense, si esta punteada era la normal, la punteada es la normal, aquí la volvimos a dibujar, la normal. Entonces, si el coeficiente de kurtosis me da positivo, se llama leptocúrtica, y eso lo que quiere decir que es una distribución más empinada que la normal. Mientras que si al hacer esa cuenta, tenemos aquí la distribución normal, y ahora tenemos una distribución que es menos empinada que la distribución normal, entonces se llama platicúrtica, y eso pues únicamente quiere decir que la distribución es menos punteada, menos apuntada que una distribución normal. Entonces, esto es lo que se mide con esa característica que sería la kurtosis positiva, que es más empinada, más apuntada que una distribución normal, y de lo contrario sería platicúrtica, y se lleva a cabo con respecto al valor, que sería positivo o negativo. Entonces ahora vamos a aprender a cómo se llevan a cabo esos cálculos usando el software.